hay una región donde dos gigantes prácticamente se reparten una parte entera del planeta. De un lado está Rusia, del otro China. Ambos países comparten unos 4.250 kilómetros de frontera, distribuidos en dos tramos separados del continente asiático. Durante décadas, esa línea fue motivo de disputas e incluso de enfrentamientos armados. Pero hoy, la situación es completamente diferente. Moscú y Pekín mantienen una relación cada vez más estrecha, que ambos gobiernos califican oficialmente como una asociación estratégica integral. En mayo de 2026, los dos países volvieron a firmar nuevos acuerdos de cooperación y reafirmaron su intención de profundizar esa relación. Y toda esta proximidad geográfica y política nos llevó a plantearnos una pregunta. ¿Qué pasaría si ambos países llevaran esta relación al extremo y se convirtieran en uno solo? Porque existe una enorme diferencia entre mantener una alianza y compartir un mismo territorio. Así que vamos a borrar esta línea del mapa e imaginemos que a partir de hoy, Rusia y China dejan de ser dos países. Moscú y Pekín ahora quedan bajo un mismo gobierno. Existe una sola política exterior, un solo ejército y una única bandera sobre todo este territorio. Antes de empezar, tenemos que establecer algunas reglas. No estamos imaginando que China haya conquistado Rusia, ni que Rusia haya ocupado China. Vamos a suponer que, por alguna razón extraordinaria, los gobiernos de ambos países llegaron a un acuerdo y decidieron crear voluntariamente un nuevo estado. Puede parecer una idea absurda, y probablemente sería extremadamente improbable en las condiciones actuales. Pero, en otros momentos de la historia, estados que estaban separados terminaron convirtiéndose en uno solo. En 1964, por ejemplo, Tanganica y Zanzíbar, que hasta entonces eran dos países independientes, formaron un único estado, la actual Tanzania. Eso obviamente no significa que Rusia y China estén cerca de hacer lo mismo. Solo sirve para demostrar que las fronteras políticas no son necesariamente permanentes. En nuestro escenario, por lo tanto, la frontera chino-rusa desaparece. Y es precisamente en ese momento cuando el mapa empieza a ponerse interesante. Porque parece que acabamos de crear una superpotencia casi imposible de enfrentar. Pero quizás sea demasiado pronto para llegar a esa conclusión. Antes de unir los dos países, tenemos que observar qué existe a cada lado de la antigua frontera. China tiene aproximadamente 1.400 millones de habitantes. Rusia, poco más de 143 millones. Eso significa que por cada ciudadano ruso habría casi 10 chinos dentro de este nuevo país. En la economía, la diferencia sería igual de enorme. En 2025, el PIB de China se situó cerca de los 19,5 billones de dólares, mientras que el de Rusia rondó los 2,6 billones. Pero cuando miramos el territorio, ocurre prácticamente lo contrario. Rusia tiene más de 16 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, mientras que China tiene alrededor de 9,4 millones. Esto crearía una situación bastante curiosa. La mayor parte del territorio estaría del lado ruso, pero la enorme mayoría de la población y de la actividad económica estaría del lado chino. Y esta diferencia ayuda a entender por qué ambos países pueden parecer tan complementarios. China cuenta con una gigantesca base industrial y una población mucho mayor. Rusia posee un territorio enorme y es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo. Esta complementariedad ya existe en la práctica. Rusia se ha convertido en un importante proveedor de energía para China. Y, en 2024, representó cerca del 20% de las importaciones chinas de petróleo crudo. Después de la reducción de las ventas rusas a Europa, una proporción cada vez mayor de estos flujos fue redirigida hacia Asia. Por separado, por lo tanto, ya pueden intercambiar parte de lo que uno posee por aquello que el otro necesita. Pero, en nuestro escenario, esto dejaría de ser comercio entre dos países. Estos recursos y productos pasarían a circular dentro de un mismo estado. Y ahora sí podemos descubrir el tamaño del gigante que acabamos de crear. El primer cambio sería imposible de ignorar. En el mapa, el nuevo país tendría más de 25 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre.
Eso significa que sería incluso más grande que la desaparecida Unión Soviética, que llegó a ocupar alrededor de 22,4 millones de kilómetros cuadrados y aproximadamente una sexta parte de toda la superficie terrestre del planeta. Pero quizás el territorio ni siquiera sea la cifra más impresionante. Si sumamos las poblaciones estimadas de China y Rusia, llegaríamos a aproximadamente 1.550 millones de habitantes. Eso convertiría a este nuevo estado en el país más poblado del mundo, superando incluso a India, que actualmente tiene alrededor de 1.470 millones de habitantes. ¿Y qué pasaría con la economía? Si simplemente sumamos los PIB actuales, llegaríamos a aproximadamente 22 billones de dólares. Es una cantidad gigantesca de dinero. Pero aquí aparece la primera sorpresa. Incluso sumando ambas economías, este nuevo país seguiría por debajo de Estados Unidos, cuyo PIB en 2025 se situó cerca de los 30,8 billones de dólares. Así que la Unión crearía un territorio gigantesco y la mayor población del planeta. Pero el nuevo país no se convertiría automáticamente en la mayor economía del mundo. En el ámbito militar ocurriría algo parecido. China y Rusia fueron, respectivamente, el segundo y el tercer país que más gastaron en defensa en 2025. En conjunto, gastaron aproximadamente 526 mil millones de dólares. Es más de lo que gastó cualquier otro país, con una importante excepción. Estados Unidos, por sí solo, gastó alrededor de 954 mil millones. Pero el dinero es solo una parte de la ecuación. Rusia posee uno de los dos mayores arsenales nucleares del mundo, mientras que China está ampliando rápidamente el suyo, y ya tendría alrededor de 620 ojivas a comienzos de 2026. El nuevo país también tendría enormes fuerzas terrestres, acceso al Ártico, al Pacífico y a diferentes mares, además de reunir las capacidades rusas y chinas en misiles, aviación, submarinos, satélites e industria militar. Si miramos únicamente estas cifras, quizás resulte tentador concluir que acabamos de crear la mayor potencia del planeta. Pero hay un problema. Para unir dos ejércitos, dos economías y dos territorios, primero tenemos que resolver una cuestión mucho más básica. ¿Quién va a mandar sobre todo esto? Es aquí donde nuestra unión empieza a volverse menos sencilla. Hoy, Vladimir Putin gobierna Rusia, y Xi Jinping es la figura central del sistema político chino. En nuestro nuevo país, no podrían existir dos políticas exteriores independientes, dos mandos militares y dos gobiernos tomando las decisiones finales. Alguien tendría que ceder poder, o sería necesario crear una estructura completamente nueva. Pero cualquier sistema generaría un desequilibrio. Si la representación política fuera proporcional a la población, los chinos dominarían ampliamente las instituciones nacionales. Esto podría hacer que la antigua Rusia se convirtiera, en la práctica, en el socio menor de la Unión. Si ambos lados recibieran poderes similares independientemente de su población, ocurriría lo contrario. Poco más de 140 millones de rusos tendrían un peso político similar al de más de 1.400 millones de chinos. Y esto sería solo el comienzo. El nuevo gobierno todavía tendría que elegir una capital, definir una moneda y decidir qué idiomas utilizarían las instituciones nacionales. Moscú y Pekín probablemente competirían por ganar espacio político dentro de la nueva estructura, mientras que habría una cuestión aún más delicada. ¿Quién tendría la última palabra sobre el enorme arsenal nuclear de este país? Y el problema se volvería todavía más complicado cada vez que los intereses de las antiguas Rusia y China apuntaran en direcciones diferentes. Estas cuestiones no serían simples detalles administrativos. Determinarían si el nuevo país sería realmente una superpotencia o simplemente dos enormes estados intentando funcionar dentro de las mismas fronteras. Y mientras el nuevo gobierno intentara resolver estos problemas internos, surgiría una complicación inmediata. Rusia sigue en guerra con Ucrania. Por eso, en el momento en que Rusia y China se convirtieran en un único estado, este nuevo país ya nacería involucrado en el conflicto. Pero esto plantearía una cuestión difícil para el resto del mundo. Desde 2022, Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados han impuesto un amplio régimen de sanciones contra Rusia. ¿Qué ocurriría ahora que dentro de las mismas fronteras también estaría toda la economía china? Las sanciones podrían mantenerse o ampliarse, pero aislar económicamente a este nuevo país sería mucho más difícil que aislar a la Rusia actual. China está integrada en las cadenas de producción de prácticamente todo el planeta.
Restringir el comercio, el acceso a tecnología y las relaciones financieras con este gigante también provocaría consecuencias económicas en los propios países que intentaran sancionarlo. De repente, la Unión no crearía únicamente una crisis militar, también crearía un enorme dilema económico para buena parte del mundo. De cualquier manera, la reacción internacional probablemente sería inmediata. La propia OTAN ya considera que la profundización de la asociación estratégica entre Rusia y China es motivo de profunda preocupación. Una fusión política y militar llevaría esa preocupación a otra escala. Estados Unidos probablemente intentaría reforzar todavía más sus alianzas, mientras que los países europeos cercanos a Rusia tendrían nuevos motivos para aumentar su capacidad militar. En el Pacífico, Japón y Corea del Sur pasarían a tener frente a ellos al mismo estado, que ahora se extendería desde Europa Oriental hasta apenas unos kilómetros de sus fronteras. Pero quizás una de las reacciones más interesantes se produciría en India. Nueva Delhi mantiene importantes relaciones con Moscú, al mismo tiempo que tiene una relación mucho más competitiva con Pekín. De repente, estas dos potencias ya no podrían ser tratadas por separado. Aunque los vínculos construidos durante décadas con Rusia siguieran existiendo, India tendría que replantear su relación con un nuevo gobierno, que también representaría los intereses de la antigua China. En la práctica, Nueva Delhi pasaría a negociar con un socio completamente diferente al que conocía hasta entonces. Y esta dificultad aparecería en distintos grados para muchos otros países. Algunos sentirían este cambio de una manera mucho más directa. Volvamos al mapa. Existe un país que hoy tiene solamente dos vecinos, Rusia al norte y China al sur. Por si todavía no lo has identificado en el mapa, estamos hablando de Mongolia. Si eliminamos la frontera entre Rusia y China, Mongolia quedaría completamente rodeada por un mismo país. Un estado independiente de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados tendría toda su frontera terrestre con un único vecino. Este país quedaría en una situación similar a la de Lesoto, que está completamente rodeado por Sudáfrica, pero a una escala mucho mayor. Y la presión no terminaría ahí. En Asia Central, países como Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán pasarían a tener frontera con un estado que reuniría la influencia que antes ejercían Moscú y Pekín por separado. Incluso los países de la región que no compartieran directamente esa frontera tendrían que replantear su relación con la nueva potencia. Pero existe otra consecuencia que prácticamente no se reflejaría en los mapas. Hoy, China y Rusia ocupan 2 de los 5 asientos permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso significa que son dos voces independientes y que, en decisiones importantes, cuentan con 2 derechos de veto separados. Pero después de la unión, existiría un solo Estado. Y difícilmente este nuevo país podría simplemente conservar 2 votos y 2 derechos de veto dentro del mismo Consejo. El destino de uno de esos asientos tendría que negociarse, y podría exigir una reforma de la propia estructura del Consejo. En la práctica, por lo tanto, la unión podría producir una situación curiosa. El nuevo país sería mucho más poderoso, pero podría tener menos poder institucional en la ONU que China y Rusia actuando por separado. Pero una cosa está clara. Unir China y Rusia no significaría simplemente tomar todas las ventajas internacionales de cada una y sumarlas en una hoja de cálculo. En algunas instituciones, la Unión podría incluso reducir el número de posiciones independientes que hoy ocupan Moscú y Pekín. Algo parecido ocurriría en foros como los BRICS. Hoy, Rusia y China participan como 2 estados distintos y pueden defender posiciones similares como 2 miembros independientes. Después de la unión, existiría un solo estado. Este detalle revela algo importante. Ser más grande no significa necesariamente tener más influencia en todas las situaciones. Y todavía existe un problema mayor. Hasta ahora, estamos suponiendo que rusos y chinos simplemente aceptarían vivir dentro de este nuevo estado. La historia demuestra que esta relación no siempre fue tranquila. En 1969, fuerzas chinas y soviéticas llegaron a enfrentarse directamente en disputas a lo largo de la frontera, durante un periodo en el que las tensiones entre Pekín y Moscú estuvieron peligrosamente cerca de provocar una guerra mucho mayor. Hoy, la situación es radicalmente diferente. La frontera está definida y ambos gobiernos destacan repetidamente su cooperación. Pero la cooperación entre países soberanos es una cosa. Renunciar a una parte de esa soberanía es algo completamente diferente. Y quizás este sea el mayor problema de toda nuestra hipótesis. En el mapa podemos unir China y Rusia en pocos segundos.
Solo tenemos que borrar una línea. En realidad, esta línea separa sistemas administrativos, leyes e instituciones, economías, identidades nacionales, idiomas y estructuras de poder construidas a lo largo de siglos. Y cuanto mayor fuera la presión externa contra este nuevo país, mayor sería también el desafío de mantener en funcionamiento una unión tan compleja. Una carrera de armamentos sería una posibilidad bastante plausible. Los miembros de la OTAN gastaron en conjunto alrededor de 1,58 billones de dólares en defensa en 2025, aproximadamente 3 veces el gasto combinado actual de Rusia y China. Eso no significa que la OTAN fuera automáticamente superior militarmente al nuevo país, pero demuestra que sus rivales dispondrían de enormes recursos para intentar contrarrestar el poder de esta nueva potencia. Y la creación de este nuevo Estado podría proporcionar precisamente el incentivo necesario para que se acercaran todavía más entre sí. Y aquí llegamos a un resultado curioso. Cuanto más poderosa pareciera la Unión, mayores serían los incentivos para que sus rivales se unieran contra ella. Así que, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué pasaría con el mundo? Probablemente no surgiría una potencia capaz de dominar al resto del mundo. El escenario más plausible sería una competencia mucho más intensa entre diferentes centros de poder. De un lado, estaría un país que reuniría la población, la industria y el peso económico de China, con el territorio, los recursos naturales y gran parte de la capacidad militar estratégica de Rusia. Del otro, Estados Unidos seguiría teniendo una economía mayor en términos nominales y una red de alianzas que incluye a decenas de países. Y entre estos dos polos, existirían países que probablemente intentarían evitar una elección definitiva. India y Brasil estarían entre los ejemplos más importantes. Pero una estrategia similar también podría aparecer en partes del sudeste asiático, Oriente Medio, América Latina y África. En lugar de simplemente recrear una bipolaridad similar a la de la Guerra Fría, esta unión podría acelerar la formación de un sistema todavía más complejo. Un mundo en el que muchos países intentarían obtener ventajas negociando con diferentes centros de poder. Y existe otra posibilidad. Quizás la principal batalla de este nuevo gigante ni siquiera se librara contra Estados Unidos o Europa. Quizás se librara dentro de sus propias fronteras. Cuando borramos la frontera entre China y Rusia, el primer resultado parece impresionante. Y es precisamente ahí donde aparece la mayor contradicción de este experimento. Cuando miramos únicamente las cifras, el resultado parece impresionante. Hemos creado el país más grande del planeta, con una población superior a 1.500 millones de personas, una economía de decenas de billones de dólares y enormes recursos naturales, sin mencionar una capacidad militar difícil de igualar. En el mapa parece casi imposible competir con algo así. Pero los mapas tienen una característica curiosa. Pueden mostrar territorios con enorme facilidad, y esconden casi todo lo que hace falta para que esos territorios funcionen. La Unión tendría que decidir quién gobierna, cómo se distribuye el poder, cómo se integrarían dos economías tan diferentes y cómo poblaciones enormemente desiguales compartirían un mismo estado. Al mismo tiempo, su creación probablemente acercaría a países que hoy tienen intereses muy diferentes, precisamente porque todos empezarían a ver a la nueva potencia como una amenaza común. Por eso, quizás la mayor sorpresa de este experimento no sea descubrir lo poderosas que serían China y Rusia juntas, sino comprender que sumar el territorio, la población, las armas y el dinero de dos países es mucho más fácil que sumar los propios países. En el mapa, basta con borrar unos 4.250 kilómetros de frontera. En realidad, quizás esa sea precisamente la parte más difícil de eliminar. Y Italia demuestra muy bien cómo una línea puede separar realidades completamente diferentes dentro de un mismo país. Si quieres entender por qué, solo tienes que hacer clic en este video. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.